académico y de investigación, ex rectores de nuestra querida universidad, ex vicerrectores, autoridades universitarias, señor ministro de Vivienda, Francisco Dumbler, señor congresista, José Urquizo, profesores, estudiantes, presentes todos. El Consejo Universitario de nuestra universidad, presidido por el rector, doctor Homero Ango Aguilar, me ha otorgado la enorme responsabilidad de dar el discurso de orden por los 339 años de la fundación de la Casa de Castilla en Zamora. Ha sido una ocasión espléndida para nutrirme sobre la historia de nuestra universidad, su presente complejo y para cavilar sobre un futuro potencialmente promisorio. Trataré brevemente el pasado y el presente de nuestra universidad. Pondré mi atención sobre el futuro, proponiendo algunas conjeturas sobre lo que podría hacerse. La edad de oro de la universidad. Como dije, no quiero profundizar en esta disertación sobre el pasado. Ese pasado, en especial el de los 60s y los 70s del siglo pasado, fue glorioso. Bajo el rectorado de Fernando Romero Pintado, primero, y Efraín Moró Tevez, luego, por nuestras aulas desfilaron profesores de la talla de Julio Ramón Ribeiro, Luis Valcárcel, Luis Lumbreras, Antonio Cisneros, César Guardia Mayorga, Enrique Camino Bren, Fernando Silva Santiesteban, Marco Martos, Miguel Gutiérrez, Carlos Iván de Gregori y Oswaldo Reynoso, entre otros. Con esa antología de profesores, los estudiantes de esa generación podían decir, como Isaac Newton, si yo he sido capaz de ver más allá, es porque me encontraba sentado sobre los hombres de unos gigantes. Algunos de los herederos intelectuales de esos gigantes fueron Virgilio Galdo, Mario Benavides, Alberto Morote, César Ruiz, Zenón Naveda y Enrique González Carré. Algunos de ellos están con nosotros. Entre principios de los 80 y mediados de los 90, dos factores ajenos a la universidad pusieron fin a este largo ciclo de prosperidad. En primer lugar, la crisis económica nacional, que deterioró con particular violencia los sueldos de los profesores de las universidades nacionales. En segundo lugar, la guerra interna, que tuvo como epicentro Ayacucho, trajo la violencia a una ciudad tradicionalmente pacífica e intelectual. Ambos eventos provocaron el éxodo hacia la capital de la mayoría de los prominentes profesionales antes nombrados. Fue un golpe muy duro para nuestra universidad. La histéresis de las dos últimas décadas. Los últimos 20 años han sido un periodo de histéresis para la universidad. La histéresis es un concepto proveniente de la física, que significa que un evento transitorio puede tener efectos duraderos. En nuestro caso, un evento transitorio, el alejamiento de un conjunto importante de profesores, parece haber tenido efectos duraderos en nuestra casa de estudios. A nuestra universidad no le fue muy bien en ese periodo, a pesar de la buena voluntad de las autoridades de turno. Pero ese es el pasado anodino, el que no se puede cambiar y que es mejor silenciar. Quizá haya tenido razón el gaucho Martín Fierro, el personaje de José Hernández, cuando dijo: sepan que olvidar lo malo es también tener memoria. Vamos entonces hacia adelante y busquemos entre todos la luz. La universidad necesita una gran transformación, en los términos del científico húngaro Karl Polanyi. Los actores del cambio, que duda cabe, son los estudiantes, los profesores y las autoridades. A ellos va dirigido primariamente las siguientes percepciones. Los estudiantes. La frase citada de Newton, de que él fue lo que fue debido a los gigantes que le precedieron, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, no debe entenderse textualmente.
La relación entre el profesor y el discípulo no es lineal ni determinística. Los profesores tenemos una gran responsabilidad en el destino de nuestros estudiantes, pero la obligación de ser destacados recae exclusivamente en ellos. Hay una montaña de ejemplos en el mundo de estudiantes que resisten a todos los obstáculos posibles y llegan a ser grandes profesionales y mejores ciudadanos. Un ejemplo cabal en el Perú lo encontramos en el curso de extensión universitaria del Banco Central de Reserva del Perú. Allí, todos los veranos, desde 1953, se juntan los 30 mejores estudiantes de economía del país para capacitarse y disputar 5 puestos de trabajo en el Banco Central. El gran acontecimiento es que en los últimos años muchos estudiantes de universidades de provincias, incluida la nuestra, se han ganado un puesto en el Instituto Emisor. Muchos de ellos actualmente están haciendo el doctorado en las mejores universidades del mundo. ¿Qué tienen en común estos jóvenes brillantes y emergentes? Me parece que lo fundamental es que en sus diccionarios no existe la palabra excusa. Son absoluta y totalmente responsables de sus actos. Nunca atribuyen su desgracia a otros. Consideran que dar excusas es para los mediocres y futuros fracasados. Son, en un sentido, como Mario Vargas Llosa y Stephen Hawking. Nuestro premio Nobel, refiriéndose a William Faulkner, un escritor que influyó poderosamente en su obra, dice: él me mostró con su ejemplo que si uno no nacía con el talento de los genios, podía fabricarse al menos uno sucedáneo, a base de terquedad, perseverancia y esfuerzo. A Stephen Hawking, el prestigioso físico inglés que sufre desde los 21 años una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que lo ha dejado completamente paralizado, le pronosticaron que no viviría más de 3 años. Por motivos desconocidos, ya cumplieron en enero pasado los 74 años. Desde 1985 solo puede comunicarse a través de un sintetizador de voz. Contrayendo una de sus mejillas, compone frases al ritmo de 3 palabras por minuto. A ese ritmo, este brillante físico, escúchenlo bien, ha escrito 7 libros y numerosos artículos científicos. En su autobiografía, este físico ejemplar nos dice lo siguiente: he tenido una vida completa y satisfactoria. Mi discapacidad no ha sido un obstáculo serio en mi trabajo científico. De hecho, en cierto sentido, supongo que ha sido una baza. No he tenido que dar clases o enseñar a estudiantes de licenciatura y no he tenido que asistir a tediosos comités que tanto tiempo quitan. Así que he podido dedicarme por completo a la investigación. El gran Albert Einstein ha dejado también una frase especialmente hecha para ustedes, queridos estudiantes. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. En suma, jóvenes, tengan sueños ambiciosos y hagan en cada momento lo necesario para que esos sueños se realicen. Nunca den excusas. Échense la culpa de todo lo que les pasa. Con terquedad, perseverancia y esfuerzo, como Vargas Llosa, pueden darse alcance a sus sueños. Depende de ustedes, de nadie más. Los profesores. Los profesores estamos en un problema. Alterando un poema de nuestro querido César Vallejo sobre el dolor, podemos decir que el conocimiento crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. ¿Cómo hacernos propietarios de estos conocimientos que crecen exponencialmente y transmitirlos apropiadamente a nuestros estudiantes? En primer lugar, aceptando el diagnóstico que escuché a Luis Jaime Cisneros, nuestro querido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos dijo: el problema de los profesores empieza cuando dejan de ser estudiantes. Frase categórica y desafiante. Un profesor que haya dejado de ser estudiante no merece ejercer la tarea de la docencia. Además, recordemos que Albert Einstein
que según Albert Einstein, las teorías son asesinadas tarde o temprano por la experiencia. En el mismo sentido, el filósofo de la ciencia más importante del siglo XX, Karl Popper, nos enseñó que de una teoría se derivan las hipótesis, y si esas hipótesis no son consistentes con los hechos, la teoría es falsa, debe morir. Las teorías, entonces, son mortales, y cada cierto tiempo dan paso a otras, mejores. Al dejar de ser estudiantes, los profesores podríamos estar enseñando teorías hace tiempo asesinadas. En segundo lugar, los profesores tenemos que llegar a algún grado de especialización. De otra manera, podemos convertirnos en el personaje al que se refiere el escritor George Bernard Shaw. El doctor fulano de tal lo sabe todo, pero es lo único que sabe. No podemos aspirar a saberlo todo. Hay que tender a la especialización. Einstein también nos decía, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. La interacción entre especialistas es lo que permite una rica convivencia multidisciplinaria. Pero mantenernos en la frontera del conocimiento especializado puede ser estéril. ¿Qué sentido tiene ser un sabio si nadie puede dar constancia de nuestra sabiduría? Hay que obligarnos entonces a ser un buen profesor, ojalá excepcional, alguien de quien los estudiantes puedan recibir como herencia los conocimientos y los consejos. ¿Cómo es un profesor de calidad excepcional? Ken Bain, historiador y pedagogo norteamericano, responde a esta pregunta en un libro fascinante que todos deberíamos leer. El libro se llama Lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Cada capítulo de su libro es la respuesta a una pregunta sobre lo que hace excepcional a un profesor universitario. ¿Cómo son los profesores excepcionales? Sin excepción, conocen su materia extremadamente bien, son eruditos. Algunos cuentan con una lista impresionante de publicaciones, otros no necesariamente. Estos últimos, sin embargo, son doctos en los desarrollos intelectuales de punta. ¿Cómo preparan sus clases? Consideran la preparación de las clases como un esfuerzo intelectual tan exigente e importante como su investigación. Son minuciosos, detallistas, y centran el interés en fomentar el aprendizaje más que en transmitir las verdades de la disciplina. ¿Qué esperan de los estudiantes? Lo mejor. Tienen expectativas muy altas sobre ellos. Están seguros de que pueden conseguir peras de los que otros consideran que son olmos. ¿Cómo se desempeñan en el salón de clases? Los estilos varían, pero todos los profesores excepcionales intentan crear un entorno para el aprendizaje crítico, donde los estudiantes aprenden enfrentándose a problemas relevantes y desafiantes. Tienen buena oratoria y consideran que la capacidad de hablar bien es una destreza importante que vale la pena refinar tanto como la de escribir. ¿Cómo tratan los profesores excepcionales a sus estudiantes? Algunos de ellos son tímidos y otros extrovertidos. Algunos muy formales y otros no tanto. Sin embargo, todos utilizan siempre un lenguaje cálido, muestran una gran confianza en sus estudiantes, se muestran abiertos y de vez en cuando hablan de su propia aventura intelectual. Para ellos, la clase no es un espacio para demostrar su brillantez o para ejercer el poder sobre los estudiantes. Aprender de Bain nos puede ayudar a ser mejores profesores y quizá hasta excepcionales. Por último, las autoridades. ¿Y cuál es su rol? La razón de existir de una universidad son sus estudiantes. Su propósito principal es el de formar profesionales de primer nivel y ciudadanos que contribuyan con el desarrollo del país. El proceso de formación universitaria se asemeja al proceso productivo de una empresa, expresado en una función de producción. La función de producción relaciona la producción de un determinado producto con los insumos que se necesitan.
Cuanto más insumos y de mejor calidad, más alto será el nivel de producción. Cuanto mejor se combinen esos insumos, mayor y mejor será la producción. En el caso de la universidad, nuestro producto final es la calidad académica y humana del estudiante al final de su carrera universitaria. Ese es nuestro producto final. Los insumos más importantes para conseguir este producto final son los estudiantes al momento de ingresar, los profesores y la infraestructura humana y física que requiere la enseñanza y la investigación. Los empresarios, entre comillas, los principales responsables de esta función de producción son las autoridades universitarias, en el sentido más comprensivo de este término. Son las autoridades las que eligen a los profesores que merecen incorporarse a la universidad. Son las autoridades las que deciden el grado de selectividad para el ingreso de los estudiantes. Son las autoridades las que deciden la permanencia o no de un profesor. Son las autoridades las que conciben las reglas de deberes y obligaciones de estudiantes, profesores y administrativos. Son las autoridades las que deben evaluar permanentemente la capacidad docente y de investigación de los profesores y en función a ello premiarlos o sancionarlos. Son las autoridades las que resuelven sobre la infraestructura necesaria que debe tener la universidad. En fin, son las autoridades las que deben decidir la cantidad y la calidad de los ingresantes, de los profesores y la infraestructura física y humana. Es su obligación conseguir la mejor dotación de estos insumos y de combinarlos apropiadamente. Con estudiantes tercos, perseverantes y esforzados y que no den nunca excusas, con profesores que emulen las enseñanzas de Ken Bain y con autoridades que tengan un norte claro y ejerzan la autoridad que corresponda para alcanzar dicho norte, la universidad debería volver a ocupar el sitial que le corresponde en el país. No hay excusas para que eso no sea así. Además, la nueva ley universitaria, a pesar de que tiene algunas imperfecciones, es una extraordinaria oportunidad para avanzar a una velocidad mayor que el resto de universidades del país. Tiene muchos componentes que nos van a forzar a ser mejores. Existe el peligro, es cierto, de que si esperamos pasivamente la plena aplicación de esta ley, ella puede convertirse en una amenaza. Para terminar, quiero advertir que me he tomado la libertad de expresar estos pareceres, con los cuales no todos tienen que estar de acuerdo, porque soy de casa. Soy ayacuchano, he estudiado en esta universidad, he sido luego profesor y siempre me he mantenido pendiente de su destino. Además, ya tengo 56 años, he trajinado en la enseñanza, la investigación, la función pública y el gobierno universitario, y creo que algo tengo que decir sobre el destino de esta casa de estudios a la que tanto queremos. Pero, evidentemente, son ustedes, estudiantes, profesores, administrativos, autoridades, los principales actores de la gran transformación que debe producirse aquí. En cualquier caso, creo que podemos culminar esta disertación aprovechándonos de uno de los grandes poemas de César Vallejo, Los 9 monstruos. Hay estudiantes, profesores, administrativos, egresados y autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga muchísimo que hacer. Muchísimas gracias.